tal, traders? La clase pasada o el video pasado, que fue el video número 5, estuvimos viendo sobre los movimientos del mercado, donde pues veíamos prácticamente esto, que viene siendo qué tipos de movimientos existen, ¿no? Están los alcistas, donde hay mucha demanda, los bajistas, donde hay mucha oferta, ¿sí? Y también los mercados pues, laterales, ¿no? Que es cuando pues, hay una equidad entre compradores y vendedores. En, en este video, que es el video número 6, vamos a ver dos conceptos que son muy básicos pero muy importantes en el trading. ¿Sí? Sobre todo en lo que es el análisis técnico, que son las líneas de tendencia y los soportes y resistencias. Muchos también los conocen como pisos y techos, ¿sí? Aquí los vamos a llamar soportes y resistencias, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Son conceptos muy sencillos y aquí los tenemos. De hecho, nos permiten identificar de mejor manera las tendencias. ¿Por qué? Si se fijan, aquí tenemos una línea de tendencia alcista que se marca desde un punto, continúa y por ahí continúa subiendo el precio. Entonces nos marca que está haciendo esa tendencia, ¿no? Y tenemos una línea de tendencia bajista que prácticamente hace exactamente lo mismo, pero del lado contrario. ¿Cómo se marca una línea? Para marcar una línea es básico, necesitamos dos puntos, ¿sí? Punto A, punto B. En este caso, en este ejemplo, vean cómo tomamos punto A, tomamos punto B y vean cómo va respetando esa línea de tendencia. Inclusive aquí es donde vuelve a tocar y continúa. Estos son patrones de continuación. Las líneas de tendencia son de continuación. ¿Va? Y aquí está el ejemplo bajista. Tomen en cuenta una cosa. Las líneas de tendencia alcistas se marcan por los puntos bajos. Recuerden que para marcar una tendencia alcista, ¿qué necesitamos? Altos más altos y bajos más altos, ¿sí? Que el anterior. Alto más alto, bajos más altos. Alto más alto, bajos más altos. Entonces agarramos las partes bajas, o las partes inferiores, y es donde vamos a marcar nuestra línea de tendencia. Oye, es que ¿hasta cuándo la va a soportar? Hasta que el mercado quiera, pero es para nosotros un indicativo de cómo se está moviendo y en qué posición, en qué movimiento está, ¿sí? Igual, líneas de tendencia bajistas hace un bajo más bajo y un alto más bajo que el anterior. Bajo más bajo y un alto más bajo que el anterior. Aquí tenemos punto A, aquí tenemos punto B, continúa una línea y miren cómo realmente la toca y continúa. Por eso les decía, son líneas de continuación, ¿sí? Son algunos indicadores de continuación del mercado. ¿Por qué? Porque continúan ya sea subiendo, ya sea bajando. Son muy básicos, son muy sencillos de comprender. ¿Y qué pasa cuando el mercado está lateral? Pues muy sencillo. Marcamos soportes y marcamos resistencias. El soporte es la parte de abajo, o como muchos le dicen, pisos. ¿Por qué? Porque lo ven como si fuera un edificio, ¿sí? Entonces, este es el piso del edificio y este es el techo. Entonces, si alguien brinca, llega al techo y ahí regresa. Y llega al piso. Vuelve a brincar, llega al techo y vuelve al piso. Aquí, ¿qué es lo que significa para mí o qué es lo que veo yo? Camadas de compradores en esta parte. Cada que el precio baja a este punto, entran los compradores. Cada que llega a esta área, entran los vendedores, rechazan, vuelve a llegar aquí, rechazan, vuelve a llegar aquí con más fuerza y vuelven a rechazar con más fuerza. Pero ¿qué pasa? Aquí se topan a los compradores. Recuerden que les había dicho, cuando hay una lateralización, hay un equilibrio entre compradores y vendedores. Entonces el precio está nada más moviéndose ahí en la misma área, hasta que uno de los dos gana. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, aquí, pues perdieron un poquito los vendedores, se logró sobrepasar un poco más, pero entra más dinero, entra más gente porque obviamente
Es más caro, pues hay gente que está esperando ese punto para vender. Entonces vende y empieza a caer con fuerza. Llega a este punto y aquí es donde lo usan muchos para comprar. Hay mucha gente comprando. Entonces llega, compra, va subiendo el precio hasta que llega a este punto donde la gente vende. Pueden ser hasta los mismos que están comprando y vendiendo. ¿Qué pasa cuando normalmente se rompe ese techo y empieza a subir de nivel? Este techo, por lo general, no es una regla, pero por lo general, se vuelve un nuevo soporte y vamos a buscar un nuevo techo. Así se manejan los mercados. Estos, los soportes y resistencias, son, son áreas donde el precio se topa, donde el precio se detiene. Muchas veces van a haber tendencias alcistas o bajistas muy marcadas. Va a llegar a algún área donde, ¡pum!, no puede pasar, choca. Y luego empieza una lateralización. El mercado se maneja muy continuamente de esa manera, ¿sí? Hace su movimiento, hace su distribución, ya sea alcista o bajista, llega a algún punto donde descansa y empiezan ahí compradores y vendedores a negociar, ¿sí? Hasta que alguno de los dos gana. Y vamos a verlo con ejemplos reales, con ejemplos de mercado. A ver, es este. Están viendo mi pantalla, muy bien. Vean, este fue el mercado de ayer. ¿Sí? Este punto es un punto máximo del día. No le hagan tanto caso, no importa ahorita. Pero vean, ¿qué pasa? Está cayendo. Marcamos un punto A, marcamos un punto B, que viene siendo esto para poder marcar una línea y vean, un punto de continuación. ¿Sí? Y vean, otro punto de continuación bajista. ¿Sí? Aquí marco los altos más bajos cada uno. ¿Qué sucede? Rompe porque termina esa o hace un retroceso más fuerte y hay que ajustar. ¿Sí? ¿Cómo se puede ajustar? Podremos ajustar de esta manera. Es una cuestión de perspectiva de cómo ustedes estén viendo el precio. Miren, cómo continúa. ¿Sí? Esto es muy agresivo, esto es una caída muy agresiva. Pero ves este retroceso y dices, bueno, quizás este es todo un impulso bajista, retrocede y volvemos a poner punto A, punto B, vuelve a ser otro impulso bajista menos agresivo y si se fijan es más bajo que el último bajo. ¿Sí? Entonces continúa bajista. Y miren cómo el precio sube, llega a esta área de continuación y ¿qué pasa? Sigue cayendo. Aquí consolida un poquito. De hecho aquí podemos ver un poquito de soportes y resistencias. Es muy poco, pero es importante. Miren cómo, ¿qué pasa? Va cayendo el precio y aquí se detiene. Aquí se detiene por un ratito. Descansa. Vean cómo todo el tiempo ahí descansa. Y no puede subir más. Ya el precio no tiene la fuerza, no tienen la fuerza los compradores de hacer subir más el precio. Vean. Este es un soporte, este es una resistencia. ¿Sí? Vean cómo cae. Intenta subir, no puede, vuelve a caer, tampoco puede caer más, intenta subir, no puede. Vean cómo se maneja. Aquí intentaron los vendedores empujar un poco más y no pudieron, fue su primer intento. ¿Y qué pasó? Volvió a esta zona donde agarran ellos mucha fuerza. ¿Y qué sucedió? ¡Pum! Termina rompiendo. ¿Sí? Y de igual manera, podríamos estar marcando algo como un punto A, punto B, nada más que ya fue cayendo más y ya no siguió el mismo patrón de movimiento. Sigue siendo bajista el impulso, sigue habiendo fuerza bajista. De hecho, bueno, esta línea roja que yo marco aquí es un área donde muy probablemente va a reaccionar el precio. ¿Sí? Es un área importante. Es un soporte, nada más que yo lo veo. Lo tengo ahí marcado porque lo tengo marcado a una escala más macro, una escala mayor. Entonces ya lo tenía ahí contemplado, también esta línea roja. Posteriormente se los iré explicando cómo yo lo veo. ¿Y qué pasa? Pum, rechaza y empieza, si se fijan, vean cómo, si marcamos esto,
hasta este punto todavía había posibilidades de que siguiera cayendo el mercado, pero ¿qué pasa? Le empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer y ya no tiene un bajo más bajo. ¿Qué pasa? Tiene un bajo más alto que el anterior. Dices, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si lateraliza, vamos a ver qué pasa. Pero ¿qué sucede? Ahora tiene un alto más alto que el anterior. ¿Sí? Ahí es donde podemos empezar a ver, puede empezar a ver un cambio de tendencia. Ahora alcista. ¿Sí? Y ven qué sucede. Ojo, no importa la verticalidad o la fuerza con la que caiga, son tendencias. Solo lo estamos viendo ahorita tendencias. La fuerza con la que cae, con la que sube, eso lo iremos viendo más adelante. Es importante, pero ahorita lo que quiero es que entiendan cómo marcar las tendencias, cómo verlas, cómo empezar a marcar nuestras líneas de tendencia, cómo empezar a ver nuestros soportes y resistencias. ¿Sí? Les digo, esto es un área de soporte. Lo podré marcar así, pero es un área de soporte y ve qué pasó. El precio llegó, cayó, tocó y se fue. ¿Sí? Y vean, aquí empieza a cambiar y vuelve a tocar y vuelve a subir, vuelve a hacer un alto más alto. Entonces ya estamos hablando de que ahora tenemos un movimiento alcista. Ya no voy a buscar ahorita ventas, voy a buscar nuevas compras. ¿Sí? Vean, marcamos un punto A o el punto B con el nuevo alto y ¿qué pasa? Llega a este otro punto y vuelve a empujar el precio hacia arriba. ¿Sí? Si se fijan, tuvo un bajo más alto, lo cual nos permite continuar una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque vuelve a tener un alto más alto. ¿Sí? Hasta que lleguemos a un punto donde ya no pueda subir más. ¿Sí? Miren. Subió muy fuerte, ya no pudo subir más. ¿Y qué pasó? De repente se desploma el precio. Empezamos a ver un movimiento bajista. ¿Por qué? Porque tenemos un alto y luego un bajo. Aquí todavía no nos confirmaba nada. Decíamos, bueno, puede respetar esta línea. Pero hace un alto más bajo. Ya no hace un alto más alto. Y luego, boom, rompe la línea y hace un bajo más bajo que el anterior. Y más bajo que estas áreas. Cambio de movimientos. Ahora es un movimiento bajista, una tendencia bajista. ¿Sí? En el momento. ¿Por qué? Porque empieza su caída muy, muy acelerada. De hecho, ni siquiera lo puedo marcar tan bien con una línea porque es demasiado vertical. Vean, ni siquiera, o sea, apenas que sea así. ¿Y dónde cae? Al mismo soporte que había marcado. ¿Y qué pasa? Lo vuelve a rechazar el precio. ¿Y qué pasa aquí? Pues miren, empieza a rechazar, empieza a hacer movimientos muy bruscos. Pero vean, hice este movimiento porque fue un trade del día de hoy. Entonces, vean qué hermoso. A pesar de todo lo que está haciendo, mi línea de tendencia, que marca un punto más muy bajo, el siguiente un alto, otro punto bajo, pero es más alto que el anterior, otro alto, y empieza una caída, 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 que yo podría pensar, y de hecho si se cumplieron algunas ventas, que podría hacer esto. Y miren, aquí se vende. Son áreas, estamos hablando siempre de áreas. Todo, recuerden que el trading es mucho de cómo piensan los demás, cómo piensa la gente, cómo piensa de, oye, cuando llegue a este precio yo vendo, cuando llegue a este otro punto yo vendo, cuando llegue a este punto mejor compro. ¿Por qué? Porque es precios baratos, precios caros. ¿Sí? Véanlo como si ustedes quieren comprar manzanas, pero dice, ¿sabes qué? Las están vendiendo en 100 pesos. No, hombre, o sea, no las voy a comprar. Entonces empieza a bajar el precio hasta que llegue a un punto donde dices, oye, ya están en 20 pesos el kilo. Voy a comprar. Pero compro y me quedo con 10 manzanas. Y de repente vuelve a subir el precio y dice, ay, ya llegó a 50. Y cuando llega a 50, pues ya le estoy ganando una lana, pero a lo mejor todavía sube.
Y hay mucha gente que dice, yo con 50 estoy bien, ya le gané una buena lana y vende. Entonces, este puede ser el precio de 50 y es donde empiezan a vender. Y otra vez baja y vuelven a comprar y cuando vuelve a llegar a esos mismos precios, vuelven a vender. Pero hay gente que dice, no, yo hasta que vuelva a llegar a 100 voy a vender y mira qué pasa. Se vuelve a inflar el precio. Sí. Vean cómo las líneas nos ayudan a marcar movimientos del mercado, entender un poquito. De hecho, aquí rebota y vean hasta dónde se va. Vuelve a marcar una nueva tendencia. ¿Sí? Una completamente diferente. Vean cómo se va. Cómo empieza a testear y testear ese movimiento hasta que lo rompe y cambiamos. ¿Vale? Vean cómo llega otra vez a la línea azul que les había marcado desde el día anterior, que es otra área de resistencia. Se resiste a cruzar ese punto, lo cruza, intenta como usarlo de nuevo piso, vuelve a empujar, pero no tiene la misma fuerza y cae. Lo vuelve a intentar aquí y ¿qué pasa? Cae. Esa es la importancia de las áreas. Voy a buscar otra área para ver la lateralización de cómo se maneja, algo más amplio. Que en estos días hubo mucha, de hecho. Vamos a ver. Es que esto está muy micro, pero miren. Miren cómo se lateraliza el mercado. Fíjense. Ya venía medio respetando estas áreas. La de arriba, resistencia. La de abajo, soporte. La rompe y ese soporte se vuelve a convertir en una resistencia. O sea, se vuelve a convertir como en el piso de arriba, por así decirlo. ¿Va? Entonces lo toca y ahora vuelve a caer. Y esta línea de naranja, es un nuevo soporte. ¿Sí? Es un soporte que ya tenía yo marcado de días anteriores porque lo veo en macro. ¿Sí? En macro es a mayor escala porque esto ya es como pero prácticamente. Aquí como lo estamos viendo es casi como pero. Entonces llega, rebota y vuelve a romper esta resistencia que la convertimos en soporte. ¿Mm? Piensen, si se les hace más fácil, piensen pisos y techos. Soporte, resistencias. ¿Qué pasa? Llega el techo o la resistencia y ahí hay muchos vendedores. Entonces hacen que caiga el precio. Vuelve a intentar y se queda cerca. Vuelven a tener fuerza los vendedores y llegan aquí los compradores. Empujan, vuelven a empujar hasta que llegan a el techo o la resistencia. ¿Y qué pasa? Vuelven a empujar ahora hacia abajo los vendedores hasta llegar a las áreas cerca del piso. Y vean, vuelven. Eso es un mercado lateral. Es un mercado completamente lateral donde no está saliendo de un área. En el momento en que sale, de hecho, es cuando abre de nueva cuenta el mercado y se va al cielo. ¿Sí? Y hay que volver a marcar nuevas áreas para ese mercado. Que si se fijan, vean cómo esta resistencia que marcamos desde un día anterior, cuando el mercado empieza a caer bruscamente, llega y la utiliza para volver a subir. Siempre son las mismas, siempre, digo, van a ajustarlas poco a poco, pero siempre vuelven a donde estaban, siempre. Son, son puntos psicológicos, de hecho, miren, están prácticamente en precios psicológicos, precios cerrados, 3.700. Precios cerrados a 3.700. La gente, la gente no dice, yo voy a comprar cuando esté en 3.698.5. Muchas veces piensan, en 3.700 compro. Se les dice el precio, ¿por qué? Porque entran con poca fuerza y luego a lo mejor sube más la fuerza en cuanto baja un poquito más. Pero esa es la idea. ¿Sí? Y si se fijan, vuelve a llegar a estos puntos, a estas áreas, y se queda cerca. O sea, la gente empieza a comprar ya por esas áreas. ¿Sí?
y volvemos a lo que estábamos viendo. Fíjense cómo vuelve a rebotar un poco en ese área y luego ya lo toma como una resistencia que vuelve a rebotar y vuelve a cambiar para hacer un soporte que estuvo jugando con él un rato. Se fijan, ahí se queda mucho el precio. Siempre van a ser esos, siempre van a ser esas áreas, siempre van a ser, es donde la gente actúa. Conforme pasa el tiempo hay que irlos ajustando. ¿Por qué? Porque no están los mismos compradores y los mismos vendedores. Entonces, cada persona o cada grupo de personas reacciona un poquito diferente ante eso. Pero aquí lo importante es que vean cómo se marcan las líneas de tendencia y cómo se marcan los soportes y resistencias, que es áreas. Recuerden que las líneas de tendencia son líneas de continuación y los soportes y resistencias son áreas de donde van a detener el precio. ¿Vale? Pues bueno, espero que haya quedado claro. Hasta aquí lo dejamos. Y bueno, cualquier duda, cualquier comentario, pónganmelo ahí mismo en YouTube o búsquenme en Instagram, mándenme un DM y me dan ideas para hacer otro tipo de explicaciones sobre las clases. ¿Va? Esto lo voy a continuar haciendo cada 2-3 días, estoy subiendo continuamente las partes del curso. Que tengan mucho éxito, traders. Sale.